El órgano esencial del sentido de la vista es el bulbo ocular o globo ocular, y más especialmente una específica de sus membranas, la retina, en la cual se encuentran reunidos los aparatos nerviosos terminales destinados a percibir los impulsos luminosos captados en el exterior y que desde ahí son conducidos hasta el cerebro a través del nervio óptico para transformarlos en una imagen. Por lo tanto, nosotros no vemos con los globos oculares o bulbos oculares, sino que vemos con el cerebro. Y ojo que recibe el nombre de bulbo ocular, no en vano, puesto que este bulbo ocular representa una dilatación anterior del cerebro que permite, como ya dije, captar la luz para luego ser convertida en una imagen. Vamos a estudiar el globo ocular en sus generalidades y luego estudiaremos un poco de anexos del globo ocular. El bulbo ocular es un órgano par. Está colocado simétricamente en la base de la órbita con una angulación de 18 grados respecto al piso orbitario. Tiene la forma de una esfera ligeramente aplanada de arriba a abajo y su diámetro anteroposterior es de 25 milímetros. Su diámetro transversal es de 23,5 milímetros y su diámetro vertical es de 23 milímetros. El ojo pesa aproximadamente 7 a 7,5 gramos de peso. Vamos a distinguir en este ojo, como igual que en un mapa mundi, un polo anterior y un polo posterior. ¿Okay? Polo anterior y polo posterior, que son los dos puntos de la superficie exterior que atraviesa el diámetro anteroposterior del órgano. Y además un ecuador, acá, un ecuador. Y el ecuador es el círculo mayor perpendicular al eje anteroposterior. O sea, si ponemos en rojo el eje anteroposterior, ahí está, en azul vamos a colocar el ecuador. Es perpendicular al diámetro anteroposterior. Y tenemos, además de los polos, entonces así van a quedar divididos en dos hemisferios. Un hemisferio anterior y un hemisferio posterior del bulbo ocular, que son los segmentos. Y además vamos a encontrar una serie de meridianos, que son todos los círculos máximos que pasan por ambos polos. ¿Ok? Ahí, etc. En cuanto a la constitución anatómica del ojo, debemos decir que el ojo se compone de, primero, tres túnicas concéntricas, que son referidas de fuera a adentro. Primero, la túnica fibrosa, acá, la túnica fibrosa. Luego, profundo a esta, la túnica vascular. Y finalmente, la túnica nerviosa. Y además, vamos a ver que también presenta medios transparentes, que son de delante hacia atrás. Primero el humor acuoso, contenido dentro de la cámara del ojo, el cristalino y el humor o cuerpo vítreo. Entonces, humor acuoso, cristalino, ahí el cristalino y el cuerpo vítreo. La túnica fibrosa del ojo es muy gruesa, muy resistente, casi inextensible, es lo que vemos acá en blanco, y es la que se denomina esclerótica. Y se divide en dos porciones. Una porción posterior, la esclerótica, que es todo esto, la porción posterior, que es la esclerótica, y una porción anterior que corresponde a la córnea. El punto de división son las inserciones del iris. Por delante del iris, córnea. Por detrás del iris, esclerótica. La esclerótica también es llamada córnea opaca. Representa aproximadamente las 5/6 partes posteriores de la túnica externa del ojo. Por término medio pesa 1 gramo. Y su espesor es de 1 milímetro en la parte posterior, por aquí atrás, 0,6 milímetros en la parte más anterior, por acá, y 0,4 milímetros en la parte media, por acá. ¿Ok? Ahora, esta esclerótica presenta hacia posterior una apertura
destinada a dar paso al nervio óptico. Esta apertura está situada a 3 milímetros por dentro y 1 milímetro por encima del polo posterior. O sea, aquí está el polo posterior y más o menos 3 milímetros por encima del polo posterior la apertura para dar paso al nervio óptico. Este es un orificio cortado a bisel cuyo diámetro va disminuyendo de atrás a adelante. ¿Okay? Anteriormente se encuentra abierto, destinado a recibir la córnea transparente. Entonces la esclerótica ahí, y está abierta, y ahí recibe la córnea transparente. Está cortada a bisel a expensas de las capas internas de la esclerótica. Luego tenemos la córnea, recuerden que estamos hablando de la túnica fibrosa. La córnea, que es una membrana transparente, se llama córnea transparente, y está engastada, o sea, incrustada en la abertura anterior de la esclerótica. Más o menos tiene una forma esférica y su espesor es de 1 milímetro en su porción periférica y de 0,8 en su porción central. Entonces acá vemos con más detalle la esclerótica, que son más o menos los 2/3 posteriores de todo el diámetro del bulbo ocular, y el segmento anterior, la córnea, que va engastada en la esclerótica. Y aquí vemos la apertura posterior por donde se origina el nervio óptico, y el segmento anterior, también apertura anterior, donde se engasta la córnea o córnea transparente, y la esclerótica es el segmento opaco. La cara anterior de la córnea es fuertemente convexa, lisa, uniforme y se relaciona directamente con el ambiente o con los párpados, dependiendo si están abiertos o cerrados los ojos. La cara posterior es fuertemente cóncava, lisa y uniforme y está en directa relación con el humor acuoso. Y la circunferencia de la córnea se denomina limbo corneal y está cortado a bisel a expensas de las láminas anteriores. La túnica vascular del ojo es la túnica media del ojo. Es lo que aquí vemos con el nombre de coroides. Es esta estructura, el coroides. Esta túnica media del ojo, entonces, es una membrana de color oscuro situada entre la túnica fibrosa por arriba y la túnica nerviosa por abajo. Se divide en 3 partes. Una parte posterior, o coroides propiamente tal, una parte media, o zona ciliar o cuerpo ciliar, y una parte anterior denominada iris. La coroides propiamente tal representa un segmento de esfera hueca, ¿okay? Está intercalado entre la esclerótica y la retina, que es la capa nerviosa más profunda. Tiene un color oscuro, más o menos pardo o negro, y es de escasa consistencia. Su espesor es de 0,4 de milímetro, por lo tanto es muy pequeña. Y esta es la función de generar la irrigación a las estructuras internas que se encuentran tapizando. Luego tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es la parte intermedia entre el segmento coroideo propiamente tal y el iris, que es el segmento más anterior. Se compone de 2 partes. Una parte anterior que forma el músculo ciliar, y una parte posterior representada por los procesos ciliares. Así, el músculo ciliar más los procesos ciliares dan origen al cuerpo ciliar. ¿Ok? Y los procesos ciliares son en definitiva unas series de repliegues en sentido meridiano situados en la parte posterior del músculo ciliar, y su conjunto constituyen la corona ciliar o cuerpo ciliar. Acá, todo esto, el conjunto. ¿Ok? Finalmente, el iris es el segmento anterior de la túnica vascular. Es una membrana circular que tiene un agujero en su centro, aquí, al que se le denomina pupila, colocada verticalmente entre el cristalino y la córnea. ¿Ok? Entre el cristalino y la córnea, ahí está colocada verticalmente. Y por consiguiente está flotando o está en medio del humor acuoso. ¿Ok? Acá tenemos entonces el cuerpo ciliar, como ya dije, que estaba formado por los procesos ciliares y los músculos ciliares. Ahí vemos los músculos ciliares, estos pequeños, y los procesos ciliares hacia arriba, estas partes
gruesas, por decirlo de alguna manera, y hacia acá el iris. ¿Ok? Eso sería lo que habíamos visto recién. Finalmente, la túnica nerviosa del ojo está uniformemente aplicada contra la túnica anterior, que era la túnica vascular. Aquí la vemos con este tono más bien naranjo. Esa es la túnica nerviosa, ¿sí? Se extiende desde el nervio óptico, desde acá, hasta el orificio pupilar, hasta acá. Se divide en tres porciones. Una porción posterior en relación con la coroides, que es la retina propiamente tal, acá y acá. Porción media en relación a la zona ciliar, acá, llamada porción ciliar de la retina, y una porción anterior en relación con el iris, acá, que se llama porción iridiana de la retina. La retina propiamente dicha se extiende desde el nervio óptico, acá, del cual es una expansión hasta la ora serrata. La ora serrata es aquí adelante, ahí y acá. Su espesor es de 0,4 milímetros en la parte posterior y 0,2 en la parte media, 0,1 en su parte más anterior. Aparte, su capa externa, que es de color negro, la retina, ahí es la capa externa, es esta que vemos acá, es de color negro. La retina es perfectamente transparente, incolora cuando está bien iluminada, ahí. Y los ojos mantenidos en la oscuridad tienden a una coloración rojiza púrpura retinal, se llama a esa estructura. ¿Ok? Está conformada por una serie de elementos nerviosos que lo van a ver en histología, pero vamos a ver ahí la capa de las fibras ópticas, la de las células ganglionares, las capas plexiformes internas, granulosas internas, plexiformes externas, etc. Todo eso lo van a ver posteriormente en histología. Luego tenemos la porción ciliar de la retina, que va más allá de la ora serrata, en la retina propiamente tal, rudimentaria, inexcitable y desprovista de toda función. Está representada por una película muy delgada en relación por delante con la parte posterior de los procesos ciliares, acá arriba, ahí, y fuertemente adherida. ¿Ok? Eso es entonces la túnica nerviosa. Vamos a ver ahora los medios transparentes del ojo. Los medios transparentes tienen por función captar y concentrar la energía lumínica para desplazarla hacia la parte más posterior de la túnica nerviosa y que desde ahí los impulsos sean recogidos y conducidos a través del nervio óptico hasta el cerebro para que el cerebro interprete esta luz como una imagen. Estos medios transparentes del ojo corresponden al humor acuoso, que se encuentra por delante del cristalino y por detrás de la córnea. Luego encontramos el cristalino y finalmente el humor vítreo, que ocupa los 2/3 posteriores de esta semisfera hueca que corresponde al bulbo ocular. Vamos a ver entonces el cristalino. Ahí está. El cristalino es una pequeña lente biconvexa, es convexa por anterior y por posterior y es convexa en sentido vertical y transversal, colocada de frente, detrás de la pupila y de las cámaras del ojo y por delante del cuerpo vítreo. El eje antero-posterior del cristalino se confunde casi con el eje antero-posterior del ojo. Tienen una muy pequeña desviación. Sus dimensiones son un diámetro de 9 a 10 milímetros, un espesor de 5 milímetros y su peso es de entre 20 y 25 gramos. Se mantiene en posición gracias a la membrana elástica denominada membrana de Zinc o zónula, que es esa parte que vemos ahí alrededor. El cristalino es entonces un cuerpo esencialmente elástico. Es incoloro y completamente transparente en el feto y en el niño. De los 30 a los 40 años, su parte central tiene un tinte amarillento o dorado, que en lo sucesivo se va acentuando con los años. En el viejo llega a tener un color ámbar. También su consistencia varía con la edad. Es blando en el feto y en el niño, firme en el adulto y más duro aún en el adulto mayor. Es de notar que esta consistencia, en vez de ser uniforme, aumenta gradualmente en cada una de las dos caras, desde la periferia hacia el centro. De ahí la división en tres capas. Una capa superficial, relativamente blanda, una capa mediana y una capa profunda o núcleo que es más consistente todavía.
¿Ok? Y va a estar constituido por una cubierta o cápsula externa, por un epitelio medio y un sistema de fibras acintadas que se denominan fibras del cristalino y finalmente una sustancia amorfa que forma el cemento del cristalino. Todo eso se ve con más profundidad en histología. ¿Ok? Luego tenemos el humor acuoso, que ya les dije, se encontraba entre el cristalino y la córnea y tiene por función concentrar la luz hacia el cristalino. Y finalmente el humor vítreo es el contenido en el interior de la membrana hialoides y se presenta bajo la forma de una sustancia gelatinosa, no es líquida propiamente tal, ¿no? Sino que es gelatinosa, es más consistente en el niño que en el adulto. Y eso es lo que permite una mejor concentración y una mayor agudeza visual por la concentración lumínica en el niño, y en el adulto se va perdiendo esta capacidad de concentración. No es sin embargo un bloque compacto ni homogéneo, sino que está dividido por un doble sistema de hendiduras, unas circulares y otras radiales en números distintos de segmentos. También van a ver más profundamente toda la consistencia de este humor vítreo en histología. Por la presencia y la morfología del bulbo ocular, vamos a tener la existencia de cámaras en el ojo. Se llaman cámaras del ojo a todo el espacio comprendido entre el cristalino y la córnea. Entonces, todo el espacio comprendido entre el cristalino y la córnea, aquí. El iris, entre el cristalino y la córnea. El iris divide este espacio en dos partes, uno anterior o cámara anterior y otro posterior acá o cámara posterior. La cámara anterior está situada por delante del iris, aquí, y tiene una forma de una lente convexa por delante y ligeramente cóncava por detrás. Su diámetro anteroposterior es de 2 a 2,5 milímetros y se consideran una pared anterior, una pared posterior y una circunferencia. La pared anterior está formada por la cara posterior de la córnea y, más allá de la córnea, por la porción próxima del limbo escleral. Una pared posterior que es ligeramente convexa, acá, formada por la cara anterior del iris, eso que está ahí, y a nivel de la pupila por la cara anterior del cristalino, ahí, en el espacio pupilar. Y la circunferencia en relación con un ángulo diedro, ¿ok? O ángulo de la cámara anterior. La cámara posterior está situada por detrás del iris y tiene la forma de una cavidad anular, con dos paredes y dos circunferencias. Una pared anterior, formada por la cara posterior del iris, una pared posterior, formada a la vez por la cara anterior del cristalino y la cara anterior de la porción libre de la zónula, una circunferencia mayor y una circunferencia menor. ¿Ok? Y todo esto está inundado por el humor acuoso, que es un líquido incoloro, perfectamente limpio, que ocupa las dos cámaras del ojo, tanto la cámara anterior como la cámara posterior. Y este humor acuoso proviene de los vasos del iris. Este humor se acumula primeramente en la cámara posterior, acá, y pasa luego a la cámara anterior, por el orificio pupilar, y desde allí corre por el conducto de Schlem, el cual lo vierte en las venas musculares. La conjuntiva es una membrana mucosa que depende de los tegumentos externos, de los párpados en este caso, y que tiene la función de unir al globo ocular con los párpados. En cuanto a su conformación, la conjuntiva reviste primeramente la parte anterior del bulbo ocular, acá, este segmento, hasta ahí, los 2/3 anteriores del bulbo ocular, y al llegar junto al ecuador se refleja hacia adelante para pasar a los párpados. O sea, cuando llega al ecuador, a este punto, pasa a los párpados. Y los reviste hasta llegar al nivel del borde libre. Presenta 3 segmentos: la conjuntiva palpebral, la ocular y la del fondo del saco. La conjuntiva palpebral, como su nombre lo indica, está en contacto con la cara interna de los párpados, ¿ok? Hasta llegar a los músculos palpebrales. Es delgada, transparente, de color rojizo y fuertemente arrugada en toda su porción. En el borde libre de los párpados se continúa con la piel.
La conjuntiva del fondo de saco es el repliegue que se forma de la conjuntiva al pasar el párpado al globo ocular. O sea, viene la conjuntiva aquí, así, y de ahí pasa al párpado. La conjuntiva del fondo de saco es ese pedacito que estaría ahí, la vuelta. Esa vueltita corresponde a la conjuntiva del fondo de saco. Y finalmente la conjuntiva ocular o vulvar, que está en contacto sucesivamente con la esclerótica por atrás y con la córnea por delante. ¿Ok? Y esa es la conjuntiva ocular o vulvar. Entonces, tres conjuntivas: palpebral, fondo de saco y la ocular o vulvar. Finalmente, los músculos que permiten la dinámica del bulbo ocular los vamos a dividir en músculos rectos y músculos oblicuos. Así tenemos en primer lugar, acá, el músculo recto superior del ojo. El recto superior del ojo se inserta por detrás en el borde superior del agujero óptico y en la vaina del nervio óptico, y hacia adelante en la parte anterosuperior, acá, de la esclerótica, 8 milímetros por encima de la córnea. Está cubierto por el elevador del párpado superior, y pasa por encima del nervio óptico, de la arteria y de la vena oftálmica, de la arteria y los nervios ciliares. Luego cruza oblicuamente, ahí ensanchando el tendón del oblicuo mayor, que lo separa momentáneamente de la esclerótica y permite llevar hacia arriba el bulbo. Luego tenemos el recto inferior, que forma la continuación del fascículo inferior del tendón de Singh, acá en el anillo tendinoso común. Y por delante el recto externo, y por delante, perdón, el recto inferior termina en la parte anteroinferior de la esclerótica, aquí abajo. ¿Sí? Y permite llevar el ojo hacia abajo. El recto interno, por allá adentro, el recto interno nace del fascículo interno del tendón del anillo tendinoso común, allá adentro, por allá, y llega hacia adelante a 5,8 milímetros de la córnea y permite llevar el ojo hacia adentro. Finalmente, el recto externo nace del fascículo externo del tendón del anillo tendinoso común y llega a 7,1 milímetros hacia adelante por detrás de la córnea y permite llevar el ojo hacia afuera. En general, los 4 músculos rectos actúan sobre el globo ocular. Uno lo orienta hacia arriba y algo hacia adentro, el recto inferior hacia abajo y algo hacia adentro, el recto interno hacia adentro y el recto externo hacia afuera, tal como dijimos. Luego, los músculos oblicuos. Tenemos los oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior. El oblicuo superior es un músculo alargado y nace por detrás en la parte interna y superior del agujero óptico, y desde allí se dirige hacia adelante, se dirige hacia adelante, siguiendo el borde superior interno, y desde allí entonces luego va hacia la órbita, cambia de dirección y al llegar al reborde orbitario se introduce en un anillo fibrocartilaginoso, eso que está ahí, que es la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Entonces se dirige hacia adelante y adentro hasta alcanzar el borde de la pared interna de la órbita y atraviesa el anillo de la polea de reflexión del músculo oblicuo superior para terminar insertándose hacia atrás y afuera en un ancho tendón, que vemos acá, en la parte superior externa del hemisferio posterior del ojo. Ahí. La acción orienta la córnea hacia afuera y hacia abajo. Además inclina hacia adentro la parte superior del meridiano vertical. Finalmente, el oblicuo inferior, que vemos acá, es más pequeño en términos de sus dimensiones, es una cinta que está situado en toda su extensión en la base de la órbita. Nace en el borde externo del orificio superior del conducto nasal y de ahí va hacia atrás y afuera hasta terminar insertándose en el hemisferio posterior del ojo, 6 u 8 milímetros por debajo de la inserción del oblicuo mayor. Ahí. Su acción orienta la córnea hacia afuera y hacia arriba y además inclina hacia afuera la parte superior del meridiano vertical. Y eso es lo que teníamos que hablar sobre bulbo ocular.